Lucas capítulo 11, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie hablando al Padre. Este es el tema número 8 de esta serie. El tema de esta mañana, vamos hoy a entrar a un tema de algo muy conocido en la religión popular. Padre Nuestro, ¿okay? Parte 1. Padre Nuestro, así se va a llamar. Vamos a ver esta oración que se repite mucho, ¿verdad? Cuando quieren pedir perdón por sus pecados, repiten mucho este tipo de cosas, no entendiendo que Jesús no lo dijo por eso. Cuando Jesús da el Padre Nuestro, no es para que hagamos de eso un cliché o un talismán, o que hagamos una oración con el cual alejamos los demonios. No tiene nada que ver con eso. El Padre Nuestro es un modelo de oración, hermanos. Porque el Padre Nuestro ni los apóstoles mismos la repitieron. Entonces vamos a estudiar un poco a qué se refirió nuestro maestro cuando habló del Padre Nuestro. Lucas 11:1. Dice ahí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí voy a leer. Si hubo alguien que fuese campeón de la oración, hermanos, y que de verdad orara, aún más que Daniel, ese era Jesús. Jesús oró muchas veces. Nuestro Señor era un gran hombre de oración, y tanto fue así que sus mismos discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Fíjate lo que pidieron que les enseñara: enséñanos a orar. No le pidieron: enséñanos a hacer milagros, o enséñanos a hablar en lenguas, o enséñanos a caminar sobre el agua. No. Se dieron cuenta que su maestro era un hombre de oración, que oraba mucho, que se apartaba a los montes y oraba. Entonces, si Jesús necesitó orar, pues cuánto más nosotros necesitamos orar, porque no conocemos todo y que en verdad estamos muy limitados nosotros, muy limitados. Ahora mencionaré casos donde Jesús oró y los discípulos lo vieron. Primeramente, por decir, el bautismo. Su bautismo, Jesús oró. Ahí en Lucas 3:21 dice esto. Te lo voy a ir leyendo para ir un poquito más rápido. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Cuándo oró Jesús? Cuando se bautizó. Otro punto, cuando escogió a los 12 apóstoles, Jesús oró. Dice ahí Lucas 6:12. Lucas 6:12, también Jesús oró ahí. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Por qué toda la noche? Porque lo que iba a hacer a continuación era muy importante. A ver, si tú tienes algo muy importante, ¿cuánto oras por eso? ¿Sabes? Ni 5 minutos oras. Así como que: Señor, que me vaya bien, bye. Y es algo muy importante. ¿Cuál será una decisión importante? ¿Tengo que comprar este terreno o no? ¿Tengo que comprar esa casa, sí o no? Esas son decisiones importantes. Y ya no vamos más allá. ¿Con quién me casaré? Esa es una decisión importante. ¿Y qué requiere? Oración. Oración, requiere oración. Sí, vamos a otro punto. Sí, requiere que te guste, cosas así, pero la oración es importante porque es una decisión para toda la vida. O sea, hay decisiones que sí requieren mucha oración. ¿Cuánto oró aquí? Toda la noche, dice el Señor. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, o sea, había muchos, había como unos 100.
Y de esos 100, escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, eso significa enviado. Otro punto de oración, Lucas 9:28, la transfiguración. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que después viene el punto de sacar un demonio. Dice ahí, Lucas 9:28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, ¿a qué subió? A orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Fíjate cómo pasó esta parte, la transfiguración fue una parte en la oración. Otro punto donde oró Jesús, antes de ser arrestado, que eso lo vimos un poco, ahí en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:39, dice Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, como solía, o sea, era algo habitual, que muchas veces los discípulos ya sabían que cuando iba al monte iba a orar. Y sus discípulos también le siguieron. ¿Por qué? Ya sabían la costumbre del maestro, que era ir al monte a orar. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otro punto donde Jesús oró, en la cruz misma. Jesús estaba crucificado, Lucas 23:44. Jesús estaba crucificado ahí, en los últimos momentos de su vida terrenal. Y dice ahí, cuando era como la hora sexta, aquí la hora sexta eran como las 3 de la tarde, o sea, como las 3 de la tarde más o menos. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, esa es una oración. Está orando en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y hay otros pasajes, hermanos, como la resurrección de Lázaro, ¿no? Padre, te doy gracias, porque escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te plació, ¿no? Eso es Juan capítulo 11. Entonces, Jesús oró muchas veces y dio gracias, y los discípulos se dieron cuenta a lo largo que estuvieron con Jesús que la oración era algo importante. La oración era algo, sin duda, que es importante en el ministerio de todo cristiano. Ya seas o no pastor, ya seas sí o no coordinador, la oración es algo importante. Si no tienes oración, una de las cosas que se te limita es la revelación, porque no tienes comunión con Dios. Podrás leer muchas cosas, pero revelación especial es otra cosa. Ahora, lo que llamamos el Padre Nuestro es por cómo empieza la oración. Sin embargo, no es así, no es en sí lo que Jesús quiso enseñar en el sentido de repetir como muchos lo hacen hoy en día. Hoy en día muchos se van a confesar allá a la religión popular y dicen, no, cometí esto, y de acuerdo al pecado que hayas cometido te piden 6 Aves Marías, 4 Padres Nuestros y quedas ya finiquitado tu deuda, ¿no? Pero vamos a ver que Jesús no quiso eso. Vamos a ver esto, Mateo 6:5. Entonces quiero dejar bien en claro esto, hermanos. El Padre Nuestro en los cristianos no es un cliché, ¿eh? O sea, no es algo que vamos a hacer, que vamos a repetir, y que, un ejemplo, si oyes cadenas en tu casa, ay, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no?
O luego, Ave María, ay, sin pecado concebido. Que son cosas que traemos, o sea, bueno, que los que estuvieron en ese punto aprendieron. O sea, que aprendieron que hay que la persinación, que aprendieron que el agua bendita, que aprendieron que los santos óleos, las misas gregorianas, el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, la hostia, hay que confesarse, ese tipo de cosas que la religión popular tiene. ¿Okay? Pero el punto es que las creímos porque pues, el padrecito lo dice, porque mi mamá lo hacía, porque mi papá lo hacía. Pero a veces no nos metimos al punto de la Biblia de decir, ¿es bíblico lo que estoy haciendo? ¿De verdad Dios quiere esto? ¿Quiere que yo viva de esta manera? Dice ahí, versículo, vamos a estudiar este pasaje. Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Voy a explicar un poco estos versos. Fíjate bien, ¿cómo inicia el pasaje? Cuando ores. O sea, quiere decir que es algo que el maestro da por sentado que vas a hacer. O sea, un cristiano debe de orar. O sea, eso es sí o sí. Mucho o poco, o sea, aquí no vamos a decir cuánto oras tú, tú oras 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 minutos, toda la noche. Aquí no vamos a entrar en ese punto, la Biblia no dice de eso. Pero sí dice que tienes que orar. O sea, aquí no es que tu papá ore y yo no. O que mi mamá ore y yo no. No. Aquí todos tienen que orar. ¿Cómo? Bueno, esa ya es otras cosas, pero tu oración va a depender mucho de tu lectura. Yo te recomiendo que si quieres aumentar tu punto de oración, leas los salmos. Es muy importante. Casi la mayoría de los salmos son cánticos, pero son oraciones también. Entonces, la oración es, aquí deja por sentado Jesús que sí o sí lo tienes que hacer. O sea, no es algo que digas, es que solamente es para el pastor, solamente es para los bien espiritualoides. No. Es para todos. Todos tenemos que orar. Todos. La oración, hermanos, es comunión con Dios en secreto. Eso es la oración. La postura común del judío para la oración era de pie, con los brazos y el rostro levantados, ¿sí? Y con los ojos abiertos. Esa era la postura común de un judío cuando oraba. El problema no era la postura, sino la actitud. Ese es el punto. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En los tiempos de Jesús, los judíos de Jerusalén oraban en 3 momentos del día. 2 eran a las 9 de la mañana, esos eran los 2 momentos, y el otro momento era a las 3 de la tarde. Algunos líderes de los fariseos se ponían de acuerdo para encontrarse en público en lugares atestados de gente, y ahí se ponían a orar. O sea, te cuenta que se ponían de acuerdo, pues nos toca orar a las 3, ¿no? Entonces yo te decía, ¿sabes qué? Te veo en el parque. Pero lo hacíamos a propósito, o sea, te veo en el parque. Entonces íbamos caminando para el parque y en el parque sonaba la campana, ¿no? En este caso sonaba la trompeta, que era la hora del sacrificio. Entonces lo que hacíamos es que, ya nos agarró aquí la hora del sacrificio, hay que orar. Entonces, ¿qué hacían? En medio de toda la multitud, se ponían a orar. Entonces la gente decía, no, mira qué piadosos, no, aunque estén aquí, se ponen a orar. ¿Sabes quiénes son así? Los musulmanes. Los musulmanes son así. Ellos, la hora que sea, hacia la Meca, ¿no? Se arrodillan, el rostro en tierra y oran. Eso es lo que hacen ellos. Entonces aquí vemos, hermanos, que aquellos que hacen vanas repeticiones, como del Padre Nuestro, buscan la aceptación de los hombres. O sea, las vanas repeticiones solamente son para la gente que busca la gloria de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando oremos aquí no nos pongamos de pie. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del punto de que quieres la aceptación de los hombres, y por eso lo haces. Dice ahí, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. O sea, tu aposento aquí es el lugar más secreto de tu casa, o el lugar más secreto que tú tengas. Ese es tu aposento.
O sea, aposento no sé, no fuerza es una recámara. Puede ser el baño, puede ser el techo de tu casa, no sé, puede ser que tengas un campo atrás, puede ser que, no sé, estás acostumbrada a que vas a un café y tienes una mesa reservada, no lo sé. Tal vez ese sea tu aposento. Y cerrada la puerta habla de más intimidad. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, si de verdad nuestra oración es para los oídos de nuestro Padre Celestial, no usaremos palabras grandes, ni lenguaje floreciente, ni voz elocuente, para tratar de impresionar a Dios. El objeto de la oración es hablar a Dios, no es impresionar a Dios, porque son polos opuestos. O sea, no vamos a impresionar a Dios por donde lo hagas, ni tu postura. Muchos dicen, es que a Dios siempre de rodillas. Si quieres hacerlo, está bien, pero ¿de qué sirve arrodillarte si tu corazón no se humilla? Es el punto. O sea, yo no estoy en contra de las posturas, ¿ok? O sea, si quieres orar de rodillas, está bien. Si quieres orar parado, está bien. Si quieres orar sentado, está bien. Si quieres orar sentado en tu cama, pues está bien. Si no te gana el sueño, pues está bien. O sea, la postura no es lo importante, pero sí es importante la postura de tu corazón. O sea, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cómo sientes que es tu relación con Dios? ¿Que piensas que Dios te lo tiene que hacer a fuerzas? ¿Que piensas que porque oras se tiene que hacer? No, ya vimos que eso no es así. Dios no hace contentillos, ni Dios hace lo que tú quieras. Dios va a hacer su voluntad. Entonces, el hombre que ora así tendrá paz de corazón y mente. Esa es la recompensa que Dios da. O sea, cuando tú oras en lo secreto, Dios te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a tener paz. Hermanos, eso es algo que no se puede comprar. Solamente la paz viene cuando tienes una verdadera comunión con Dios. Sabrás que el Padre, en su amor infinito, dará lo que tú suplicaste en el mejor tiempo y de la mejor manera. Seguimos diciendo, Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería, ¿qué?, serán oídos. ¿Cómo no debes orar? O sea, no se vale que tú estés en la mañana y tu Padre Nuestro, y en la noche tu Padre Nuestro. Eso no es válido. O sea, ¿te imaginas una conversación con tu esposo o con tus hijos con una vana repetición? Que siempre se estén repitiendo lo mismo. ¿Te imaginas así eso? No. O sea, los paganos, hermanos, repiten y repiten sus oraciones porque piensan que mientras más larga y ruidosa oran, mayor será la posibilidad de éxito en la recepción de lo que desean. Eso hacen los paganos. Es decir, un pagano, según el contexto de un diccionario católico, un pagano es aquel que no compagina con la doctrina católica. Ese es un pagano. Así les llamaban. En el caso nuestro, un pagano es aquel que no conoce a Dios. O sea, la actitud de alguien que hace vanas repeticiones es de alguien que no conoce la Biblia y que no conoce a Dios. Por eso hace eso, porque no conoce. Entonces piensa que por repetir mucho, Dios lo tiene que escuchar. Y no es verdad. Eso es una falta de conocimiento. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 24. No pierdas ahí Mateo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 24. El contexto de este pasaje es que Elías les hace un reto a los profetas de Baal. Y les dice, vamos a hacer esto. Vamos a orar a nuestros dioses. Y el que responda con fuego, ese va a ser Dios. Entonces dijeron, me parece, sí, me gusta la idea. Ah, bueno, entonces inicien ustedes. Entonces dice, versículo 26, voy a leer ahí, versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana
hasta el mediodía. Y la mañana es como desde el alba, o sea, como desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. ¿Tú qué piensas que hacían? Vanas repeticiones. O sea, repetían lo mismo, hacían lo mismo que siempre hacían, siempre esperando que su Dios respondiera, diciendo: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Estoy diciendo que repetían eso. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, dice ahí. Entre tanto ellos estaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Se burlaba de ellos y diciéndole: gritadle en voz alta, porque Dios es. O sea, ¿te imaginas esa gente? O sea, esa gente es sincera. La gente que a veces va a las imágenes es sincera. Sinceramente equivocada, pero está sincera. O sea, piensa que por orar muchas veces, o sea, que no, Padre, no, están ahí, piensan que los oye. Y pues, gritarle, pues, Dios es, ¿no? Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lanceros, o sea, se cortaban, se latigueaban, se pegaban, conforme a su costumbre, es decir, algo que repetían siempre hacían eso, siempre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Ahí más o menos eran las 5 de la tarde, más o menos. ¿Te imaginas todo el día repitiendo y repitiendo? Es que porque eran paganos. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Qué podemos decir de los rosarios? ¿No? Tienen ahí un rosario y tiene como piedritas, ¿no? Y son como que las veces que debes hacer ciertas cosas. ¿Sabes dónde sacaron eso? Eso era una costumbre cuando los romanos conquistaron un pueblo que tenía ese tipo de costumbres a una diosa que ellos tenían. De ahí tomaron ese tipo de costumbres del rosario. ¿Cómo ves? O sea que bíblico no es. Pero como les gustó eso, ¿qué me dices de las misas gregorianas? ¿Sabes cuáles son las misas gregorianas? Las misas gregorianas son las misas que se hacen en honor a los muertos. Esas son vanas repeticiones. Y se hacen supuestamente para que los años en el purgatorio de tu muerto sean reducidos. Y así salga más rápido. Entonces, entre más misas gregorianas hagas, pues más rápido sale del purgatorio. Pero ¿sabes por qué lo inventaron? Se inventaron cuando se quería hacer la catedral a San Pedro. Y no había dinero en ese momento. Entonces, ¿sabes qué empezaron a hacer? A vender perdón del Papa por dinero, a perdonar pecados por dinero y hacer ese tipo de misas por dinero. Es un buen negocio, hermanos. Imagínate, si yo hago al día 6 misas gregorianas, vamos a ser benévolos, de a 1,000 pesos, 6,000 pesos al día. Hombre, ni eso ni tú los ganas. Entonces le digo, no, a ver, ¿cómo fue tu marido? No, pues mi marido fue narco. No, pues requieres unas 10 misas para que salga. Pero de que sale, sale. No, pues la otra persona, no, pues sí, cierto. Sí. O sea, nada más son esas cosas. Faltan los bautismos. ¿O qué crees que es gratis? Bueno, ¿qué podemos decir de las decenas de Aves Marías? Dios te salve María, llena de Dios, yo contigo.
Cuando haces la Llorona. ¿Ah? Eso era muy común en la época de la Reforma. Y era muy común en la época de la Revolución Mexicana. Si tú lees esa parte de cómo era la parte religiosa, había esas que se llamaban plañideras. Y esas eran mujeres que se les pagaba, y entre más lloraban, más dinero se les daba. Y hacían esto. ¿Qué me puedes decir de los Padres Nuestros seguidos por un Gloria? Los paganos piensan que en la multitud de las palabras está el recibir el favor de Dios. Eso es lo que piensan los paganos. ¿Tú piensas así? Pues no, tú sí conoces a Dios. Bueno, quiero creer que sí lo conoces. Y Dios no se basa en las vanas palabrerías. Dios se basa en tu corazón. Y de lo que esté lleno tu corazón, eso va a hablar tu oración. Un reformador dijo: ¿quieres saber cómo es un cristiano? Ve su oración. Su oración dice mucho de lo que él es. ¿Qué pide? ¿Cómo piensa cuando ora? Por eso hay muchos que no oran. ¿Sabes por qué? Porque dicen: es que yo no sé qué decir. ¿Sabes por qué no sabes qué decir? Porque no conoces a Dios. Por eso. No sabes cómo es Dios. Crees tus cosas que tú sabes, pero ¿te das cuenta? O sea, la gente en sí, cuando hace muchas repeticiones, no se acerca hacia Dios, sino él hace lo que le enseñaron, pero él no tiene una relación personal con Dios. Por eso no ora. Eso no es orar. Eso se le llama rezar. De ahí viene, rezar significa repetir. El cristiano no reza, el cristiano ora. Es muy distinto, ¿eh? Versículo 8. Rezamos ahí. Mateo 6:8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes la pidan. Lo que Jesús quiere decir es lo siguiente: no debes acercarte a Dios con la idea de que Él está falto de información, completamente ignorante de tu necesidad, y que tienes que explicar detalladamente tu situación para que Él entienda. Obviamente que no, porque Dios te conoce. Dios conoce hasta cosas que tú ni siquiera te das cuenta. Bueno, entonces viene aquí una cuestión. Bueno, si Dios ya conoce lo que yo necesito, entonces ¿por qué oro? Si Dios ya lo sabe. Bueno, el punto aquí es: aquel que dice este tipo de objeción no ha comprendido el objetivo de la oración. El objetivo de la oración no es para darle información a Dios. Es para que tú tengas paciencia en algo que va a llegar. Porque algo común hoy de la gente es la impaciencia. La paciencia no llega, hermanos, porque pues te pongas a hacer otras cosas. No. La paciencia llega por tu oración. Alguien que es impaciente es que no ha orado lo suficiente. No ha orado lo suficiente. Por eso es impaciente. Por eso adelanta cosas que van a llegar. ¿Si un día vas a tener un trabajo? Sí. ¿Algún día vas a viajar tal vez? Sí, puede ser que sí. ¿Algún día, no sé, vas a poder comprarte una buena televisión? ¿Una buena computadora? ¿Un buen celular? Sí, tal vez sí. Sí. Eso no es malo. ¿Algún día? Sí. ¿Cuándo? Eso Dios te lo va a indicar. Pero viene la impaciencia. Adelantas cosas y te va mal. Entonces, alguien que demuestra impaciencia demuestra que su oración no ha sido suficiente. Por eso es impaciente. Entonces, no es para que Dios se entere que tú estás sufriendo. O no es para que Dios se entere que tú no tienes que comer. O no es para que Dios se entere que tú no tienes trabajo. Eso Dios lo sabe. La oración no es para hacer un pliego petitorio, hermanos. Es decir, vamos a orar por estas nada más.
O sea, aquí en la iglesia tenemos una relación de oraciones de ustedes y también oramos por la iglesia, pero no oramos solamente, o sea, no vamos a decirte aquí, solamente se ora por estas, aquel que salga de estas oraciones está mal. No, no puede ser a poco así la oración, hermano. O sea, yo no te puedo imponer que tú nada más ores por esto, no. Pero hay oraciones más importantes. Por decir, la Biblia dice que hay que orar por nuestras autoridades. La Biblia dice que hay que orar por tus pastores. La Biblia dice que hay que orar por la iglesia. Y date cuenta, muchas veces las oraciones que hacemos se basan en ti. Yo quiero esto, dame esto, me duele esto, dale esto a mi hijo, dale esto a mi esposo, esto, y nada más te basan en ti. O sea, yo sé que muchos de ustedes a veces ven problemas en la iglesia. ¿Has orado por esos problemas? Que luego tú ves que hay en la iglesia porque hay problemas, o sea, no lo vamos a negar. Porque somos humanos, donde hay seres humanos hay problemas. ¿Has orado por esos problemas? Yo creo que no. Y si has orado una vez en 3, 4, 5, 6 meses. Pero te has enfocado solamente en ti. Que tú quieres esto, que tu dinero, que no te alcanza, que la gasolina, que ya subieron las casetas, va a subir el pasaje. Nada más te enfocas en ti. ¿Y la iglesia cuándo? ¿Tú como esposa piensas que solamente tú tienes problemas? ¿No te has puesto a pensar que tu esposo, en donde va a trabajar, y si tiene un jefe, él también tiene problemas, que tiene que responder? ¿No te has puesto a pensar en eso? Obviamente que no, porque nada más piensas en ti. En que no, me tiene que traer dinero, tiene que comprar esto, y los útiles, y la escuela, y la mensualidad. Sí, pero has orado por él, porque él también es una persona. Él también tiene debilidades, tiene sueños, tiene anhelos. No es un burrito para que nada más trabaje y trabaje y trabaje. Pero a veces no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas. Entonces, si te pusieras a pensar en eso, orarías. Dirías, Señor, ayúdalo, porque él también tiene sus problemas. Y luego llega acá y yo también soy uno. Bueno. Y al revés, también es así. A veces los hombres pensamos que la mujer que es ama de casa no tiene nada que hacer, que no hace nada. Hombre, no sabes. La Biblia dice que hay que orar unos por otros. ¿No? O sea, antes de orar por ti, varón, tienes que orar por tu esposa. Ora mucho por ella. Que Dios le dé sabiduría. Que Dios le dé carácter. Porque, es que, pastor, cada vez que llega uno ofreciendo ollas a la casa, se las compra. O sea, mi esposa no puede decir que no. Bueno, ora por ella. Ora por ella. Sí, enséñale, exhórtala, encamínala, pero ora por ella. ¿Cuánto has orado por ella? ¿Cuándo empiezas a orar por tus hijos? ¿Cuando tienen problemas? No, tienes que orar por ellos desde pequeños. Señor, ayúdame a encaminarlos. Al ser padre, hermanos, no es engendrar un hijo, eso cualquiera lo hace. Es darle un ejemplo desde cómo se debe sentar, cómo se debe vestir, cómo debe de comer. Porque en serio, hermanos, a veces los hijos dejan mucho que desear por cómo comen. No comen bien, no saben comer. Y eso no es culpa de ellos, es culpa de los padres que no se han preocupado por enseñarles. O sea, tienes que orar por eso. Señor, ayúdame a que yo encamine bien a mi hijo, que te tema, que te conozca, que yo me encargue de dárselo a conocer. Si al final él dice, no, yo me quiero ir al mundo, bueno, que no sea por mí. Si quiero ir al mundo, pues porque él decidió, pero no porque yo no le di ejemplo de qué es temer a Dios. Esas cosas debemos orar. Pero nos pasamos semanas repeticiones como que dame trabajo, dame trabajo. ¿Tú piensas que Dios no sabe que necesitas un trabajo? ¿Tú piensas que no lo sabe? Pero te das cuenta, o sea, cómo a veces nuestras oraciones se vuelven vanas por
ciertos pensamientos que llegan a nosotros que no son bíblicos. Entonces la oración, hermanos, no es solo para pedir cosas materiales, lo cual es verdad, pero ese es algo muy pequeño de lo que la oración es. No se basa solamente en eso, en que te dé algo que tú quieres. No, eso no es la oración. Para eso ve al banco y pide un préstamo y vas a ver que lo compras. La oración, hermanos, va más allá, es para traer cosas espirituales a nuestro corazón. O sea, ¿qué vas a pedir por tu esposa? Señor, tráele paz. Porque a veces hay situaciones familiares y tú la ves que esas situaciones de verdad la hieren. Porque las mujeres son más sensibles. Tienes que orar para que, Señor, dale fuerza a mi esposa porque, ¿verdad? A veces yo me enojo mucho con ella, pero tengo que entender que ellas son muy sensibles. Y esa parte no la puedo cambiar. Entonces, hermanos, hay cosas que tenemos que orar fervientemente. Tenemos que orar fervientemente. Porque son cosas que no están en nuestras manos cambiar. Entonces retomamos, Lucas 11:1. Voy a retomar ahí. Pues ya puse una base. El Padre Nuestro no es para repetirse, como tal vez te enseñaron o te enteraste. No, para eso no es el Padre Nuestro. Que hagas un cliché de que no me desampare ni de noche ni de día y cosas así. Eso no funciona, Por eso, hermanos, eso que ves tú en la televisión de que el exorcista y llega el padrecito, le pone la Biblia y el Padre Nuestro y se empieza a revolcar y que cállate, cállate. Eso no es verdad. En serio, tú vas con un demonio así, ¿sabes qué va a hacer él? Se va a reír de ti. Se va a reír de ti. Bueno, te lo voy a poner así. Si tú no has tenido una experiencia así, que créemelo, hermano, es verdad, y según los estudios, eso ha subido un 30%. No te esperes un día que a lo mejor un día por aquí se nos ponga uno y empieza a hablar como dragón y tenga fuerza descomunal. Pero no creo que digas el Padre Nuestro. Te vas a quedar paralizado. Cuando lo veas así, no creo que te acuerdes ahí del Padre Nuestro. Porque eso no funciona, hermanos. Jesús jamás sacó un demonio así. Ni los apóstoles sacaron demonios así. Entonces el Padre Nuestro no es para eso, hermanos. El Padre Nuestro es un modelo de cómo debemos orar. Entonces capítulo 11, verso 2. Cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. El Padre Nuestro es una oración, es decir, la oración que ahora Cristo enseña es una oración que implica a un nacido de nuevo. ¿Por qué? La primera cosa, Padre. Tú analizas las oraciones del Antiguo Testamento. No se les llamaba así. Solo le llamaban, oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Alabad a Jehová con salterio y cántico, con arpa, con decacordio. Todo lo que respira, alabe a Jehová, ¿no? Salmo 150. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, no se oye la palabra Padre. Tú ves el cántico de Ana, el cántico de María. Y no se oye esa palabra Padre de cercanía. Porque ese era un misterio. Por eso dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso le llamamos Padre. Porque somos hijos. O sea, solamente los hijos llaman Padre. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿por qué los paganos se acercan como Diosito?
Diosito, si estás allá, porque yo estoy acá y tú allá. Diosito, socórreme. ¿Por qué son paganos? Porque no son hijos. ¿Te das cuenta cómo nos damos cuenta de cómo es la relación de alguien solo por cómo ora? No me ha tocado ver cristianos que le hablan de usted a Dios. A mí me ha tocado orar, y no digo que esté mal. Tal vez eso lo aprendieron porque su papá era como Pancho Villa y pues los papás como Pancho Villa pues decían, no, a mí no me hables de tú, a mí usted me respeta, aquí me habla de usted. Y tal vez aprendieron eso. Pero hermanos, debemos entender que Dios es un Dios amoroso, que eres su hijo, que te salvó. Pues cómo debes acercarte a Él. Por eso dice la palabra, y este espíritu que tenemos nos constriñe y ahora clamamos a Dios, Abba Padre. Esa palabra Abba Padre es una frase aramea que significa papito. Como algo, como que, papá. Que tenemos una cercanía tal, hermanos, de que Dios es tu Padre. Por eso yo le he dicho a varios hombres, imagínate, ¿tú qué harías si a tu hija la golpearan? ¿Tú qué harías si a tu hija con el brazo fuerte de la ley? ¿Qué harías? No, porque con mi hija no se meta, porque... Pues, ¿qué haría Dios? Cuando tú haces lo que quieres con sus hijas. Tú piensas que si Dios las ama mucho, no, hombre, te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque las ama tanto, o sea, te dio una de sus hijas para que te cases con ella. Y tú, ay, bien campante, ¿no? Aquí mando yo, y si no, te aplaco. No sabes con quién te metes, ¿eh? No nos ponemos a pensar eso. No sabes con quién te metes. ¿Y sabes por qué con las del mundo sí te va bien? Porque su padre no es Dios. Entonces, ¿quién es tu suegro? Sí, ya lo sabes, ¿verdad? Por eso se dice que no con una filistea o con un filisteo, porque tu suegro es el diablo. Ay, pero no me le falta ser cristiano, pues le falta todo. Entonces por eso sí te va bien con ella, ¿por qué? Porque al diablo le gusta, pues, sí, que la trates mal, porque pues, ella no ama a sus hijas. No, pues obviamente no, pues, por él destrúyela. ¿Sí? ¿Te das cuenta la gran diferencia? Por eso decimos Padre nuestro, o sea, Dios es tu Padre. O sea, sí, Él es lo más alto. Él es el omnipotente, el omnisciente, el eterno. Pero se ha hecho cercano a nosotros. Entonces no quiere decir que vamos a empezar Padre nuestro, pero háblale a Dios como lo que es. Es tu Padre. ¿No tuviste Padre tal vez? Sí, a lo mejor no lo conociste, a lo mejor no estuvo contigo, pero Dios sí lo está. ¿Quieres sentir un amor de un Padre? Ahí está Dios para amarte. Y Él no te va a abandonar. Y Él siempre va a ver por ti. Siempre. Aunque todos se vayan, Él jamás se irá. Ese es tu Padre. Ponte a pensar en eso. Él es tu Padre. Y Él quiere lo mejor para ti. Quiere lo mejor para ti. Porque Él es tu Padre. Entonces, por eso los paganos no pueden decir Padre. Porque los dioses paganos eran según la imaginación de ellos. Crueles, despóticos y caprichosos. Los dioses paganos, en lugar de haber formado a sus oradores, los oradores los formaron a ellos. Por eso no les pueden llamar Padre. Te voy a leer este verso. Isaías 44:24, anótalo. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo sobre los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, dice Jerusalén será habitada y las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré.
Ese es tu Padre. O sea, Dios no solamente es tu creador, es tu Padre ahora, si has creído en Jesús por fe. Él es el que te formó. Él sabe tus debilidades, sabe tus talentos, sabe hasta dónde puedes soportar. Por eso dice la Biblia que Dios no te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar. O sea, en la prueba que te venga, hermano, que tal vez es muy difícil, Dios sabe que la puedes soportar, pero no solo en Él. Él es tu Padre y Él te quiere apoyar. Pero si te acercas a Él, Lucas, seguimos ahí, Lucas 11:2. Padre que estás en los cielos. Entonces, hablarle a Dios como Padre era algo nuevo, no era algo común. Ahora, dice ahí que estás en los cielos. Ese es el punto último que voy a tocar aquí, porque ya se me está acabando el tiempo. Nos habla aquí que estás en los cielos, nos habla de reconocer cuál es nuestra posición. El Padre no es nuestro igual, ¿eh? Si así le hablas a tu mamá, a tu papá, ese es tu problema. Pero a Dios no le puedes hablar así. Porque Dios es más alto que tú. Dios sabe más que tú y Dios puede hacer más cosas que tú. Entonces esta expresión es un punto de reverencia. Que estás en los cielos significa, entiendo que yo soy finito. Hay cosas que yo no tengo bajo mi control. Bueno, de hecho, ¿qué cosas tienes bajo tu control? Ni tu vida misma la tienes bajo tu control. O sea, no sabes si al rato vas a morir. Es más, no sabes si lo que te comes al rato te va a hacer daño o te va a hacer bien. Que a veces tú piensas que, pues yo comí bien sano y al rato te dan unos cólicos. Y dices, ay, ¿qué comí? O sea, no sabes a veces si lo que comes te va a hacer bien o no. ¿Qué cosas tenemos en sí bajo nuestro control? Y Dios sí, o sea, Dios tiene bajo control tu vestido, cómo crecen los árboles, cómo se reproducen los animales. Dios tiene todo eso bajo, bueno, hasta el cometa Halley, Dios lo tiene bajo su control. Eso quiere decir que está más alto que tú. Salomón dijo esto, primer libro de Reyes 8:26, dijo esto. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Aquí es cuando estaba dedicando el templo. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío. Fíjate cómo le habla. Oh Jehová, Dios mío. No le dice, Padre. Sino, oh Jehová. Oh Jehová, porque esa era la revelación que en ese tiempo tenían. Así se puede interpretar lo que se le llaman los salmos imprecatorios. Un salmo imprecatorio es cuando David hace un salmo donde pide que castigue a sus enemigos. Pero lo hace en base al conocimiento que él tenía en ese tiempo. Y la base era ojo por ojo. Entonces, ¿era justo que él pidiera así? Pues si de acuerdo a su conocimiento era justo. Señor, buscan esto mal, devuélveles el mal. Ojo por ojo, diente por diente. Pero nosotros tenemos una revelación completa. ¿Cuál es? Que ames a tu enemigo. ¿Okay? O sea, el hecho de que tú pidas, Señor, misericordia, perdónalo, no quiere decir que Dios no va a actuar. Pero no va a ser para que tú estés contento. Va a ser porque es por su nombre y por su justicia. Entonces, fíjate bien cómo habla aquí Salomón. No habla de padre. Hay todavía una lejanía. Por eso dijo Pablo en Efesios, Dios quitó la barrera que separaba. O sea, ¿por qué hiciera la barrera? O sea, no podíamos hablarle padre porque no estábamos tan cercanos. Aún con todo eso, fíjate, cuando dice que Moisés hablaba cara a cara como a su compañero, aún algo los dividía, y era el velo. Los dividía. Pero ¿qué pasó con Cristo cuando murió? ¿Qué hizo Cristo?
y se rasgó el velo de arriba a abajo. O sea, que dice Hebreos, abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. Es decir, que ahora tú hablas como si hablaras con alguien que está frente a ti. O sea, entiende eso. Cuando tú oras a Dios en tu lugar secreto, con un corazón dispuesto, Dios está como si estuviera a tu lado escuchando lo que tú estás diciendo. Por eso no podemos rezar, hermanos, porque rezar es repetir, orar es una conversación. Tienes que entenderlo, Dios te escucha. Entonces, por lo tanto, eso de declarar, exigir, decirle a Dios que atamos y que establecemos es una falta de respeto a Dios. Porque Él está en los cielos, tú estás aquí, o sea, declaro y aquí dice tu palabra y tú lo haces porque yo lo digo. Cálmate. Sí, óyeme, no. Esa es una blasfemia, porque tú eres criatura. Es como si tu hijo te dijera, papá, yo quiero ese Play 4 y lo declaro y lo establezco. Y lo quiero para mañana, porque si no, ¿qué le vas a decir? Pues sigue diciéndolo, ¿sí? Entonces, hermanos, te digo, el reflejo, y yo me he dado cuenta también de esto, esa clase de personas que establecen, que decretan, sus hijos son así. Ellos no piden de por favor, ellos exigen. Y si usted es hijo, ¿no? Pero tú, o los padres, son iguales con Dios. No piden de por favor. Declaran, decretan y exigen. No se ponen a pensar que el Padre está en los cielos, o sea, Él es más alto que tú. Tú eres una criatura. Tú necesitas de Dios. No creas que esto es como los dioses griegos, que los dioses griegos necesitan de tus plegarias. Dios es Dios contigo, sin ti. Entonces, por cuanto no vemos que somos criaturas, nos volvemos necios y empezamos a orar de esa manera, una manera necia de orar. Eso no es una manera correcta de orar, el establecer y decretar y lazar bendiciones y todo lo que toque la planta de mi pie es mío. O sea, varias cosas sacadas del contexto. Eso no es verdad. Entonces termino. Hay una gran distancia entre Dios y el hombre. Hay una gran distancia. Y tenemos que entender eso. O sea, somos hechos cercanos. Es tu Padre, pero a la vez es Dios. Y a Dios se le habla con respeto. Si es tu Padre y Él te ama, pero a Dios no le vas a exigir. A Dios no le puedes hacer la manita de puerco, ¿eh? Que si no me haces esto, yo me voy. O sea, a lo mejor eso con tus padres te funciona. Que si no me das esto, yo voy de la casa. Entonces la mamá dice, ay no, mijito, no te vayas. No, hay que dárselo, Fausto, hay que dárselo. Tal vez eso con tus padres terrenales te funcione, pero con Dios no funciona. Con Dios no funciona. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Porque Él no puede agredir su santidad. Él no puede agredir su justicia. Voy a terminar con este verso. Salmo 50:10. Salmo 50:10. Y con esto voy a ir terminando. Todavía nos falta ver qué significa santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué significa todo eso? Vamos a ir explicándolo. Pero quiero que entiendas esto, el Padre Nuestro no es para una vana repetición, como lo han utilizado, no. El Padre Nuestro es solamente un modelo de cómo debes orar. ¿Cómo debes orar primeramente? Dirigiéndote a Dios como tu Padre. Dirigiéndote a Dios como tu Padre. Velo así, es tu Padre. Y Él no es como Pancho Villa, ni como a lo mejor tu padre que te pegaba mucho, o que no podías cruzar palabra con Él, ¿no? Así eran los hombres antes, y bueno, los de ahora también, que no puedes cruzar palabra con Él.
que si tú no podías tener una disertación de ideas, ¿no? O sea, papá, mira, yo pienso esto, yo pienso que, pues bueno, la mujer también es igual. Entonces, cuando le decías eso, la mujer es igual, también tiene los mismos derechos, no, tu padre se prendía, ¡pum! No, ¿cómo me dices eso? No. O sea, yo a lo mejor tuviste un padre así, a lo mejor no lo conociste. Naciste en un hogar que no tuvo padre, que como hombres del siglo XXI, muy cobardones, que pues mejor patitas para qué las quiero. Tal vez te pasó eso, pero Dios no es así. Entiéndelo, Dios no es así. Dios no te va a abandonar. Aún esté la noche más oscura y el problema más fuerte, Dios no te va a abandonar. Eso entiéndelo, Él es tu Padre. Y número 2, ¿dónde está Él? O sea, quiere decir en los cielos, quiere decir que no hay cosa difícil para Él. No hay cosa difícil para Él. Él lo puede hacer todo. Pero no va a hacer algo porque tú estés contenta. Va a hacer algo por Él mismo. Porque Él lo ha prometido. Y si tú oras conforme a su palabra, Él te escucha y Él lo hará cuando sea el tiempo. Y tal vez muchas cosas que Dios haga te las va a dar. A lo mejor tú sin pedirlas te las va a dar. ¿Sabes por qué? Porque así es Él. Él es bueno. O sea, hay a veces cosas que tú ni siquiera las has pedido. Que a lo mejor las pensaste tenerlas hace 2 años y después se te olvidó y Dios te las da. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere. Y si eres fiel, hermano, más te dará. Si eres fiel, más te dará. Porque Él se complace en darle a aquellos que son fieles. Así es Él. O sea, a veces tú ni siquiera lo pides, lo material. Tú estás orando, Señor, quiero ser un buen hijo, una buena esposa, un buen esposo, quiero ser un buen trabajador, dame esto, dame el otro. Y de pronto te llegan bonos, te llegan algo material, hasta en una rifa te ganas algo. ¿Tú piensas que la rifa es suerte? No. A veces Dios te da cosas porque quiere dártelas, porque estás listo para tenerlas. ¿Y qué debes hacer ahí? Ser agradecido. Señor, gracias. Gracias por esto y por lo otro. Porque ni siquiera te lo pedí. O sea, sí lo pensé hace 2, 3 años. Pero después dije, bueno, no lo necesito ahorita. Y Dios ahora te lo da. Y no es porque te lo merezcas. Simplemente Dios te lo quiere dar por gracia. Ahí te das cuenta que Dios es bueno. Termino. Salmo 50, 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Porque Él es de los cielos, ¿no? O sea, Él tuyo todo. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Ah? No te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? ¿Sabes qué estaba pasando ahí? ¿Por qué dice eso el Señor? Reprende a Israel porque ellos habían hecho una vana repetición de los sacrificios. Entonces le dice Dios, ¿tú piensas que yo tengo hambre? O sea, que te pido sacrificios porque quiero comer. No me compares con los dioses paganos. Los dioses paganos decían, no, es que hay que aplacar la ira del Dios, entonces hay que echarle un bebé. Ese es Moloch. No, es que nuestro Dios tiene hambre, tiene sed, hay que darle sangre virgen. Están los aztecas que hacían eso. Ahora yo no fui. O sea, ¿tú piensas que Dios necesita de comer? ¿Necesita de beber? Mira, si lo tuviera, dice Dios, si lo tuviera no te diría a ti. Dice ahí, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Ah? Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal.
Dice, nada más hablabas para dañar. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas con tu hermano. ¿Qué hablaba? Pues el contexto es cosas malas. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Verdad? No, cuando surge eso entre las familias, ay, hermanos, qué triste es eso. Aunque usted no lo crea, sí, así es. A veces los hijos, entre los hijos se pegan y tratan de poner a la mamá de su lado. Oh, qué feo es eso, ¿verdad? Ah, pero Dios, ayúdame. Estas cosas hiciste, dice, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto yo sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended esto ahora, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Dónde está Dios? En los cielos. En los cielos. Dos problemas mayores eran evidentes. Te voy a decir estos dos problemas que tenían. Número uno, no amaban a Dios. Muchos piensan que le hacen un favor a Dios con sus ofrendas e imaginan que Dios tiene necesidad de sus cultos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios deja de ser más Dios si no nos congregamos el domingo? No. ¿Tú piensas que Dios necesita de ti? Mira, si Dios tuviese hambre, no te lo diría a ti. Tú estás abajo. Tú eres eso, eres una criatura. Que Dios si nada más hiciera así, te mueres. Así que no te creas mucho de que, ay no, Dios necesita de mí. No, si yo oro a Dios, Él se glorifica en mí. No, cálmate. Toma tu posición. Dios es tu Padre, pero Él es Dios. La conclusión lógica de esos pensamientos era que si Dios necesitaba sus ofrendas, debía pagarles algo a cambio de ellas, ¿verdad? Así piensan muchos también. Señor, ya vine a la iglesia, ¿eh? Esta semana me tiene que ir bien. Ya di 500 pesos, yo lo ofrendé. Me tienes que multiplicar al doble. ¿Dónde dice eso? Quédate esa idea de que si yo le doy 10, Dios me da 100. ¿Dónde dice eso? La Biblia sí dice, Dios ama al dador alegre. Y no dice, el que da mucho, le darán mucho. No, dice la Biblia que no des escasamente. ¿Sabes qué significa escasamente? Significa, ay, pues ya ni modo, para que no digan. Eso es dar escasamente. Mira, si tienes ese pensamiento, mejor no das. No te sirve de nada. ¿Tú piensas que si Dios necesitara dinero, te lo diría a ti? Ese es un error común que cometemos. Dios está en el cielo, hermanos. Es más alto que tú. Y segundo punto, aunque necesitara de ofrendas, no nos las pediría a nosotros, ya que todas las cosas del mundo son suyas. Todo lo que tienes es de Él. Toda ofrenda de Israel se la dio el Señor. La conclusión obvia es que Dios no le debía nada a Israel. Y Dios no te debe nada a ti. Dios no te debe nada a ti. Así sirvas mucho. Así que no, es que yo ensayé 10 horas la guitarra. Yo ensayé. Dios no te debe nada. No, es que yo fui a la sierra. Pues cuando hagas lo que debiste hacer, di, siervo inútil soy. Pero te das cuenta, pensamos que Dios nos debe algo. Dios no te debe nada. Y todo lo que haces es porque Él te lo permite. Y donde vives, ¿sabes qué? Vives en su tierra. Y Él te permite tener algo que digas que es tuyo. Pero Dios no te debe nada. El Señor, hermanos, destruye toda esta clase de pensamientos con dos argumentos. Dios no es un ser humano que necesita comida. Es autosuficiente.
Entonces la conclusión es obvia, hermanos. Dios no le debía nada a nadie. De modo que ellos no debían confiar solo en el hecho de que estaban cumpliendo con sacrificios y con dar algo. No. Entonces, hermanos, acércate a Dios como tu Padre. Él es tu Padre, Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Y también está consciente que no hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil para Dios. Donde la ciencia te dice no, Dios puede actuar. Cuando la mano del hombre termina, ahí empieza la de Dios. Por eso, hermano, aún a pesar de toda la ciencia que haya avanzado, hay cosas que el humano nunca podrá hacer. Solamente Dios las puede hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos.